Buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Hace un ratito estuvieron reunidos en Olivos Alberto Fernández con el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa. Ahora vamos a contar qué se discutió en esa reunión. Pero lo que queda claro, después de lo que vimos durante toda la tarde del día de ayer, es que terminó el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, terminó el gobierno que conocimos hasta ahora del presidente Alberto Fernández. Y la pregunta es, ¿qué etapa se inicia ahora con Sergio Massa, superministro, entre comillas, en realidad unificando todas las potestades que tenía el Ministerio de Economía en otras épocas, por ejemplo, en la época de Cavallo, en los 90, o incluso parcialmente en la época de Roberto Lavagna, allá por el 2013-2006. Es decir, concentrando áreas claves del manejo de la política económica. Ministerio de Economía, producción, el área de agricultura y el área de negociación con los organismos internacionales que estaba en presidencia. Y la pregunta fundamental es si, a ver si podemos ver un poco la carátula, si lo que viene a plantear Sergio Massa es un plan durar, es decir, para llegar a diciembre del 2023, o un cambio en la dinámica de lo que hemos visto en la crisis económica muy acelerada en los últimos tiempos. Y ahora vamos a contar que efectivamente lo que han percibido Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner al decidir darle a Massa, al menos al día de hoy, semejante poder, es decir, que vuelven por los aires ministros que habían ingresado hace un mes o hace 2 meses al gabinete de Alberto Fernández, tiene que ver con la cercanía del abismo. Tiene que ver con tomar conciencia de que la situación era totalmente insostenible. Es decir, con un diagnóstico compartido de que están en una crisis total y puede haber muchas dudas respecto a que Massa pueda salir de esa dinámica de crisis. Lo que no había duda es que el gobierno, con todas las cosas que venía haciendo hasta ahora, no hacía más que profundizar la dinámica de crisis. Sergio Massa llega, ahora vamos a contar, con un equipo que todavía no está formado. Hoy reconoció que recién el lunes se van a dar a conocer los nombres para bajar un poco la ansiedad y que, en todo caso, la semana que viene va a haber medidas económicas concretas. Y nosotros veníamos contando que lo que hoy sucede con Massa en este superministerio es lo que podría haber sucedido hace 3 o 4 meses, cuando Alberto Fernández consultó a Roberto Lavagna, que dicho sea de paso, estuvo hace algunas horas reunido con Sergio Massa en Tigre, en la casa de Sergio Massa, y es obviamente el hombre de consulta permanente del nuevo ministro de Economía. Pero no sucedió en ese momento porque Alberto Fernández seguía confiando plenamente en Martín Guzmán y en el diagnóstico que le hacía Guzmán de la economía. Podría haber sucedido el 2 de julio, cuando Guzmán se eyecta del Ministerio de Economía, toma el paracaídas y se tira por la escotilla y acelera una crisis que ya se había desatado a principios de junio con la corrida al dólar de los bonos en pesos. Y no sucedió, evidentemente, porque todavía en las negociaciones entre Cristina, Alberto Fernández y Massa no se ponían de acuerdo, porque Massa presentó exactamente lo mismo que ahora le concedieron. Y eso seguramente tenía que ver con que ni Alberto Fernández ni Cristina creían que la crisis era tan profunda como después quedó demostrado con la aceleración del tipo de cambio y de la inflación. Desde que se fue se fue Guzmán, asume Batakis, alguien que era irrelevante desde el punto de vista del perfil político. Con Cristina en silencio, el dólar se fue de 2.40 a 340, subió 100 pesos y se profundizó las remarcaciones de precios en la economía
con el cierre total de importaciones. En ese momento, obviamente, Batakis anuncia el plan fiscal en línea con el FMI, lo que hemos contado de que las reuniones con Georgieva y demás, todo correcto en términos de hacia dónde tiene que encarar el ministro de Economía en medio de la crisis, pero sin respaldo político. Estamos viendo en las últimas horas que hay, de alguna manera, un alivio en la presión financiera, una caída de los dólares y una suba de los bonos públicos en dólares de la Argentina, y eso muy probablemente tenga que ver, en parte, porque la visión es que Massa viene a hacer más o menos lo que planteó Batakis, o lo que estaba en el acuerdo con el fondo, más algunas cosas particulares que ahora vamos a contar, pero con apoyo político. Y esa es la gran duda que hay. Y creo yo, no se puede despejar, más allá de que los mercados hoy estén reaccionando bien, no se puede despejar hasta no conocer en su integridad el plan y fundamentalmente no conocer cuál es el apoyo político que evidentemente Cristina le da a Massa. El gobierno de Alberto Fernández hoy está intervenido por Massa y por Cristina. Y la pregunta es si ese rumbo que le quiere imponer Massa a la política económica va a seguir teniendo el apoyo de Cristina en los próximos meses o va a ser una vuelta más de la lógica que ya hemos visto en otras etapas en las cuales Cristina da inicialmente su apoyo y después lo retira rápidamente. Y ese es el gran riesgo que tiene por delante Sergio Massa. Veamos lo que ha sido la redefinición del gabinete y después vamos a contar por qué también lo que estamos viendo en términos económicos tiene en parte lo que sucedió ayer con la tasa de interés del Banco Central y también tiene su causa en cómo también el gobierno empieza a alinear la política económica hacia un rumbo más ortodoxo, fundamentalmente haciendo un ajuste monetario antes del desembarco de Massa, un ajuste monetario que era el ABC de lo que había que hacer en este contexto para al menos no financiar la corrida cambiaria, es decir, para que el Banco Central y el Tesoro Nacional no estuvieran impulsando todavía más la dolarización de la economía.